Hola, buenas tardes a todos nuestros amigos y hermanos que nos acompañan en esta ya tarde primaveral. El invierno nos dejó, parece, y ya comenzaron los días y temperaturas un poco más gratas. En lo cotidiano de la vida, en lo nada extraordinario humanamente hablando, podríamos decir, de la vida, viene a nosotros, nos habla, se acerca. Y es el caso de muchos hombres y mujeres a través de toda la escritura. Y es el caso de uno de estos hombres que podemos encontrar también en el Antiguo Testamento, en el libro del Éxodo, en el capítulo número 3 y en los versículos del 1 al 9, que en días anteriores estuvimos aprendiendo de este hombre, Moisés. El capítulo número 3 nos habla y nos muestra el llamamiento de Moisés. Y precisamente este varón, este siervo de Dios que estaba precisamente en sus actividades cotidianas, estaba en su trabajo, nada emocionante probablemente, nada quizá adrenalínico. Él estaba apacentando las ovejas, el rebaño de su suegro Jetro en el monte Oreb. Y es en esa situación y es en esa circunstancia normal y cotidiana donde Moisés recibe una visión total y absolutamente extraordinaria, total y absolutamente sobrenatural. Creo que leamos Éxodo capítulo número 3 y vamos a leer los versículos del 3 en adelante hasta el 5. Dice, entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro, porque tuvo miedo de mirar a Dios. Hasta aquí vamos a leer por este rato. Como dijimos, Moisés estaba en lo cotidiano del día a día, Moisés estaba en las actividades tradicionales, en su trabajo, y en medio de todo esto normal y cotidiano hay algo que ocurre en su vida. Hay un punto de inflexión en su vida que aquello tan normal, tan absurdo, tan cotidiano, tan tradicional como era cuidar las ovejas de su suegro, probablemente llevándolas de un campo a otro, eh, ocurre un evento, ocurre una situación extraordinaria en su vida, ocurre una situación sobrenatural en las cosas que él estaba haciendo, que cautiva su atención, que lo toma en absolutamente todos sus sentidos, no tan solo sus sentidos sensoriales, sino que también lo toma y lo cautiva en su sentido intelectual, en su sentido de voluntad. El ser completo de Moisés queda total y absolutamente eh, cautivado por esta visión extraordinaria que él tiene. Una zarza que es total y absolutamente normal y cotidiana, cuando Dios interviene se vuelve en algo que es extraordinario, no porque la zarza sea extraordinaria en sí, sino que porque el que produce la obra y el milagro en esto es extraordinario, y esa es Dios. Dios está y se le aparece a Moisés cuando estaba en sus actividades, en una forma de zarza ardiente. Y esto cautiva la atención de Moisés, porque es algo que no ocurre habitualmente. Y así, de la misma forma, Dios interviene y quizás a nosotros no se nos muestra una zarza ardiente,
Pero si Dios permite, si Dios obra y si Dios nos coloca en situaciones cuando estamos obrando de forma tradicional en nuestra vida, cuando probablemente estás en tu trabajo, haciendo tu habitual rutina, que probablemente sea hasta gravosa para ti, que probablemente en las mañanas te levantas y no quieres levantarte, que no hayas la hora o no hayamos la hora que termine la jornada, estamos tan agobiados con nuestras situaciones que lo único que queremos es salir de ahí, o probablemente estemos en nuestras casas, probablemente estemos en nuestros hogares, probablemente estemos haciendo la rutina del día a día, pero algo ocurre en nuestra vida, alguna situación excepcional, alguna situación extraordinaria, humanamente hablando, alguna situación que cautiva tu atención, alguna situación que capta tu atención, alguna situación que quizás está total y absolutamente fuera de tu control, alguna enfermedad, tu vida la estás viviendo de forma natural y viene alguna enfermedad, tu vida la estás viviendo de forma natural, tradicional, y pierdes tu trabajo. Muchas personas en estos días han perdido el trabajo, 2 millones de habitantes en el país nuestro, contabilizados oficialmente, están sin trabajo. Y todas estas cosas tienen un propósito. Todas estas cosas que nos sacan de lo tradicional, que nos sacan de lo común, nos sacan de las cosas habituales que hacemos, tienen un propósito. Y ese propósito es captar nuestra atención, ese propósito es cautivar nuestra atención. El propósito que tenía Dios para con Moisés, al revelarse a Moisés, tenía un propósito de captar su atención, de cautivarlo, de envolverlo en la plenitud de su ser. Y lo que ocurre es acá es que muchas veces nosotros frente a estas situaciones, frente a estos eventos, lo que nosotros vemos o nosotros hacemos es que nuestro enfoque, el enfoque con que nosotros vemos estas cosas que nos quiebran la rutina, estas cosas que nos quiebran lo cotidiano, estas cosas que nos quiebran lo vulgar y tradicional que nosotros hacemos, nos cautivan y nos invitan a que nos enfoquemos en eso. Pero muchas veces el enfoque, como mencioné previamente, está errado. Y es lo que hace Moisés. Moisés es cautivado. Y Moisés lo que quiere hacer en el versículo número 3 es precisamente en una actitud quizás un poco de curiosidad, dice, iré yo y veré qué es lo que está ocurriendo acá. Ve la zarza que arde, ve la zarza que no se consume, que ya de por sí es un milagro extraordinario, y él quiere ir, y esto haré, dice, el versículo número 3, dijo, iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Iré yo y veré esta grande visión, ¿por qué causa esta zarza no se quema? Y muchas veces nosotros hemos escuchado el Evangelio un montón de veces, el Evangelio se predica, la persona de Cristo, que muere en la cruz del Calvario, que el tercer día, que es sepultado y que al tercer día resucita, que muere por causa de nuestros pecados, pero en nuestro día a día probablemente el Evangelio pasa de una forma tan intrascendente, de una forma tan cotidiana, que de cierta forma no nos cautiva. Pero Dios obra y Dios produce situaciones que nos van quebrando esa rutina, que nos van quebrando esa cotidianidad y tiene un propósito. Y ese propósito es que nosotros nos enfoquemos en la persona de Cristo, que nosotros nos enfoquemos en Dios y que cautive nuestra atención. Pero a veces esa atención en nosotros, que es cautivada, nos lleva y nos va guiando en un enfoque totalmente distinto al enfoque que quiere Dios que nosotros lo tomemos. Esto inesperado, esto que nos quiebra, nos invita, y en el caso de Moisés lo llama curiosamente a acercarse quizás para investigar lo que estaba ocurriendo, quizás para ver de qué se trataba, quizás para entender lo que estaba ocurriendo en ese momento, en ese lugar. Y la curiosidad que tiene Moisés en ver lo que está ocurriendo en aquel lugar lo desconcierta totalmente cuando, seguido de aquella intención que él tiene de acercarse a esta zarza, escucha una voz.
es el ángel de Jehová. Y esta voz le habla a Moisés y le dice, detente ahí, no te acerques, quédate donde estás, porque el lugar donde tú estás es tierra santa, y es santa por la persona que se te está revelando. No te acerques. Por lo tanto, ese enfoque de curiosidad, ese enfoque de ir tú impetuosamente, yo impetuosamente, de investigar de qué se está tratando, de filosofar respecto de por qué las cosas ocurren, de buscar una causa raíz a los problemas, que eso está total y absolutamente con lo que convivimos, buscar las causas raíces de los problemas, hacer comisiones de investigación para poder resolver algunas situaciones. Nos enfocamos de forma racional en resolver las cosas, nos enfocamos de forma racional en buscar soluciones a nuestros problemas, en buscar soluciones a aquellas cosas que nos van aconteciendo, que nos quiebran en la rutina. Y Moisés va y se acerca en esta actitud de curiosidad, y Dios lo detiene. Dios le dice, detente, Moisés. No es el enfoque que tienes que tener para venir. Ese no es el enfoque. Y lo que le va a revelar Dios a Moisés es, le muestra cuál es realmente el verdadero enfoque de lo que le está ocurriendo en su vida. El enfoque correcto no es el enfoque de curiosidad en acercarte a Dios. Lo que Dios busca al que ocurran en tu vida todas estas situaciones que te quiebran es que tú vayas a Cristo, es que tú vayas a Dios. Dios se te está mostrando, se te está revelando. Y lo que Él quiere es que tú y yo vayamos no con un enfoque de curiosidad, lo que Él quiere es que nosotros vayamos con un enfoque de sumisión. Dios quiere que nosotros vayamos a su presencia en una actitud de sumisión. ¿Por qué? Por lo que dice a continuación. Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés, y él respondió, heme aquí, versículo número 6, y dijo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es, no te acerques. Y dijo el versículo número 6, y dijo, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro, porque tuvo miedo de mirar a Dios. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Por lo tanto, Dios se le está revelando, Dios se le está mostrando quién es Él. Dios le dice, yo soy el Dios de Abraham, yo soy el Dios de Isaac, yo soy el Dios de Jacob, yo soy Dios, me estoy revelando a ti. Y al instante Moisés, su actitud cambia. En ese momento, la actitud que tenía Moisés de curiosidad, de ir, de investigar, de entender, de ver lo que estaba ocurriendo frente a sus ojos, cambia total y radicalmente. Y esa actitud de curiosidad se transforma total y absolutamente en otra actitud. Viene temor, viene miedo. Y de cierta forma, lo que Dios está buscando, o de total y absolutamente lo contrario, es que frente a estas situaciones tú y yo nos sometamos frente a Dios. ¿Por quién es Él? ¿Por cómo y quién es el que se está revelando frente a nosotros? El que se revela frente a ti y a mí es Dios. El que se está revelando frente a Moisés es Dios. No es un igual, no es un tú a tú, es Dios. Y frente a la presencia de Dios, lo primero que Dios le está revelando es su santidad. Lo primero que Dios le está revelando es su santidad. Cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Cubre su rostro porque sabe quién es Dios. Porque sabe que no, nadie puede estar frente a la presencia de Dios y vivir. Y nosotros, en nuestra naturaleza, no podemos estar frente a Dios y vivir. Nuestro pecado es aquello que hace separación entre Dios y nosotros. Nosotros no podemos presentarnos delante de Dios a causa de nuestro pecado. Nuestro pecado ha hecho brecha entre Dios y nosotros los hombres. Nuestro pecado ha generado un abismo, una distancia, que humanamente hablando nosotros no podemos eliminar. No podemos eliminar esa brecha, no podemos hacerlo. Y eso está haciendo un abismo entre Dios y nosotros.
No podemos acercarnos a Dios frente a su santidad. El pecado no puede estar frente a la presencia de Dios. El pecado es aborrecible delante de los ojos de Dios. Y el pecado tiene que ver, no, las acciones manifiestan lo que naturalmente está enraizado dentro de nuestra naturaleza, de nuestro corazón. Muchas veces nosotros intentamos o vemos que ocurren este tipo de situaciones, enfermedades, como dije, pérdidas de trabajo, aquellas cosas que cautivan nuestra atención y que nos hacen pensar, que nos hacen reflexionar y que nos hacen meditar, pero nos hacen meditar con un enfoque total absolutamente distorsionado, no pensando en Dios, sino que enfocándonos en nosotros, en buscar una respuesta, en buscar una solución, en razonar, en investigar. Pero lo que Dios quiere no es que nosotros, entre comillas, lo investiguemos. El Evangelio no se investiga, el Evangelio se revela. Dios se revela en un sentido. Y se ha revelado a Moisés y le está mostrando y le está diciendo, yo soy tu Dios, y se te está revelando a ti en esta tarde. Y te está diciendo, yo soy el que controla las situaciones cotidianas de tu vida, y yo soy el que te saca de lo cotidiano de tu vida, y te pone en situaciones extraordinarias, y te pone en situaciones complejas, y te hace sufrir y padecer dolor, y te hace sufrir y padecer angustia. Yo soy aquel que está delante de ti, yo soy aquel que provoca todas estas situaciones. Y Dios se muestra y Dios se revela de forma extraordinaria. Y Dios se revela como uno, santo. Dios es santo. En su presencia no puede haber pecado, por lo tanto en su presencia nosotros no podemos estar vivos y vivir. Moisés cubre su rostro. Moisés cubre su rostro porque tiene miedo de mirar a Dios. Ninguno puede mirar a Dios, ninguno puede estar frente a la presencia de Dios y vivir. Pero seguido de eso, Dios también muestra y Dios también lo invita a que abandone esa actitud, ya que no puede estar delante de la presencia de Dios frente a su santidad. Tú y yo no podemos estar delante de Dios con esa actitud. Dios nos está diciendo, alto ahí, detente, retrocede. No puedes estar delante de mi presencia. Yo soy un Dios santo. Y no puedes tratarme tú a mí como un coigual, porque yo soy Dios y tú eres hombre. Cuando Dios nos muestra este aspecto de su santidad, si nosotros no tuviéramos esta revelación, y que en esta revelación no tan solo Dios nos muestra su santidad, sino que también nos muestra su misericordia, su gracia y su amor, estaríamos total y absolutamente perdidos. Y estaríamos destinados al sufrimiento eterno, al infierno, por causa de nuestro pecado. Pero Dios en su infinita gracia y en su misericordia nos muestra su misericordia, nos muestra su gracia, nos muestra su amor redentor. Dios no solamente se revela a nosotros, sino que también Él nos muestra su gracia, su amor, su misericordia. Y no tan solo eso, sino que su gracia, su amor y su misericordia, Él la revela y Él nos la muestra de una forma total y absolutamente personal e íntima. Dios no es un Dios etéreo, no es un Dios que se muestra en una zarza ardiente total y absolutamente glorioso y majestuoso, o como se le muestra a Isaías en el capítulo número 6, en aquel trono alto y sublime. Muestra su santidad, aquellos serafines que cubren sus alas, aquellos serafines que cubren con sus alas, cubren su rostro, cubren sus pies, en señal de reverencia. Dios se revela en gracia, en misericordia y en amor, y se identifica con tu sufrimiento, se identifica con tu angustia, se identifica con tu dolor, se identifica con aquellas cosas que tú y yo por causa del pecado sufrimos. Dios se revela, Dios revela su santidad y Dios revela su gracia y su misericordia. Dice el versículo del 7 al 9, dijo luego Jehová, bien,
he visto la aflicción de mi pueblo. Y el versículo 8 dice, y he descendido para librarlos. Versículo número 7, Dios dice, he visto la aflicción de mi pueblo. Dios ve la aflicción tuya. Dios ve tu dolor, Dios ve aquello que nadie conoce. Dios ve tu corazón. Dios ve esa nube de pensamiento nuboso. Dios ve esa nube de angustia eh, total y absolutamente negras, esas nubes negras que hay en tu vida, que hay en tu corazón, que tú intentas buscar respuestas. Y Dios las ve, y Dios ve la angustia, y Dios ve la aflicción. Como dice en el versículo número 7, ve la aflicción. Y no tan solo ve esa aflicción, sino que lo que hace es lo que describe el versículo número 8, y dice, y he descendido para librarlos. Es cierto, esto ocurrió muchos años atrás. Dios usa a Moisés para liberar a su pueblo de la esclavitud en Egipto. Dios ve la aflicción. Y no solamente Dios ve esa aflicción, sino que también Dios desciende. Dios desciende para liberarlos. Isaías nos declara y nos muestra también esto. En el capítulo número 9 nos habla de un niño que nos es nacido, que un hijo que nos es dado. Alguien que habitará entre nosotros. Juan lo describe como que aquel que vimos su gloria como del unigénito lleno de gracia y de verdad. Aquel que se encarna. Aquel Emanuel que describe el capítulo número 7 y el capítulo número 8 del libro de Isaías. El Emanuel, el Dios con nosotros. Aquel que ve tu aflicción por causa del pecado. El pecado es lo que causa todos nuestros dolores, el pecado es el que causa todas nuestras angustias, el pecado es el que hace separación entre Dios y nosotros, entre tú y Dios. Es el pecado el que hace todo esto. Es el pecado el que nos lleva a investigar y nos distorsiona total y absolutamente el sentido de por qué Dios se revela a nosotros. No por curiosidad. Lo que Él quiere es que nosotros frente a estas situaciones nos humillemos delante de Dios. Lo que Él quiere es que nosotros los veamos a Él frente a nosotros, que veamos su santidad y que nos sometamos frente a Él y que actuemos en una actitud de sumisión frente a la revelación de Dios, frente a la santidad de Dios, frente al amor y la misericordia de Dios. Desciende para liberarnos. Cristo toma forma de siervo, se hace semejante a los hombres. Nace de una mujer virgen. En otro milagro, sin explicación para nosotros, total y absolutamente incomprensible para la mente infinita nuestra. Tratamos muchas veces de encontrar razonamiento, tratamos muchas veces de encontrar lógica en las cosas que ocurren. Pero Dios dice, tu mente es finita. No trates de comprender todas las cosas, no vengas con una actitud investigativa, no me cuestiones a mí. Yo estoy por sobre ti. Sométete, humíllate frente a lo inexplicable, frente a esta zarza ardiente, inexplicable que está frente a los ojos de Moisés y que no se consume. El fuego de Dios es fuego consumidor. El fuego se describe por un lado como aquello que refleja y muestra la ira de Dios, que consume y que destruye al pecado en juicio. Pero por otro lado también el fuego a través de la Escritura nos muestra y nos describe la purificación. Y por otro lado también vemos cómo este Dios Salvador, la segunda persona de la Trinidad, que es la persona de nuestro Señor Jesucristo, viene, se identifica con nosotros, con tu dolor, con mi dolor, con tu sufrimiento, con mi sufrimiento por causa del pecado, y muere en la cruz del Calvario para salvarte a ti, para salvarme a mí. Y lo que Él está haciendo en este momento, si tú probablemente estás sufriendo, es querer que cambies el enfoque que tienes tú de Dios y de las circunstancias de la vida que estás viviendo. Lo que Él quiere es que tú te sometas delante de Dios y que tú lo reconozcas a Él como Salvador. Dios dice que ha descendido para liberarnos. Y Él desciende desde el cielo, toma forma de siervo, se hace semejante a los hombres. Y es levantado en aquella cruz de vergüenza, es levantado en aquella cruz por amor a ti. Y absorbe el dolor, y absorbe el sufrimiento, y absorbe tu castigo,
absorbe mi castigo, absorbe la ira de Dios en fuego consumidor por causa del pecado. Por amor a ti, por amor a mí, muestra su misericordia. Dios se está revelando a ti en gracia, en misericordia. Dios está revelando su santidad. Y el castigo por el pecado queda total y absolutamente apaciguada. Esta ira de Dios en la persona de Cristo, cuando muere en la cruz del Calvario. Y eso es lo que Dios quiere ahora. Por eso se te está revelando de la forma que se te está revelando. Por eso que permite que vivas las situaciones y circunstancias que tú estás viviendo. El propósito final de la revelación de Dios es mostrar a Cristo y su obra salvadora. El propósito final de la revelación de Dios en tu vida es que tú te sometas a Él, que tú y yo cambiamos nuestra actitud soberbia, arrogante, orgullosa, investigativa, tratando de entender lo que nuestras mentes finitas nunca van a poder entender, sino que nos sometamos delante de Él y que le veamos a Él como quien es, como nuestro Dios, como nuestro Salvador, que lo veamos a Él como el que desciende, como la segunda persona de la Trinidad que desciende a morir en la cruz del Calvario, por amor a ti, por amor a mí, y muestra su gracia, y muestra su misericordia. La revelación de Dios en santidad, y la revelación de Dios en gracia y en misericordia, que armoniosamente nosotros podemos verlas y que armoniosamente podemos disfrutar y que podemos orar y pedir a Dios que nos perdone nuestros pecados y venir a Él y doblar nuestras rodillas y confesarle a Él como el único soberano, como el único Dios, como el que se revela para salvación, para vida. Que el Señor bendiga su palabra en esta tarde. Muchas gracias, Erwin. Le vamos a dar el pase a Luis, quien nos va a dar esta segunda parte de... Ahí estamos, Luis. Adelante. Gracias. Gracias. Buenas tardes a todos los presentes. Quiero que me acompañen a leer en el Evangelio según Marcos, el capítulo 4. Evangelio según Marcos, el capítulo 4. Vamos a comenzar la lectura en el versículo 35. Marcos, capítulo 4, versículo 35. Dice el versículo 35, aquel día, cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado. Este es Jesús el que está hablando a sus discípulos. Versículo 36, y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento, y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece. Y cesó el viento, y se hizo grande bonanza. Y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Hasta aquí la lectura. Lo que tenemos acá es una gran tormenta, una tormenta que no solamente se hace presente, sino que se hace presente alrededor de los protagonistas de esta historia. No es lo mismo una tormenta que tú miras desde lejos en la seguridad de tu hogar, a estar inmerso en medio de una tormenta desatándose con toda su furia.
el estar inmerso dentro de una tormenta tiene una connotación que trasciende cualquier tipo de cultura, y es esa sensación de perder absolutamente el control. Tú cuando estás inmerso en una tormenta, estás inmerso en medio de lo incontrolable. Y esa era la idea de las tormentas, al menos en el mundo hebreo, en los tiempos en que se escribió este libro que acabamos de leer. La tormenta y estar inmersos en medio de una tormenta es sinónimo de lo que tú no puedes controlar, de lo incontrolable. Y entonces lo que me gustaría que viéramos en estos minutos que tenemos por delante es precisamente tres elementos incontrolables que podemos deducir de esta historia que acabamos de leer. En primer lugar, me gustaría que habláramos de una tormenta incontrolable. En segundo lugar, que habláramos de un Dios incontrolable. Y finalmente, me gustaría que habláramos de un amor incontrolable. Una tormenta, un Dios y un amor incontrolable. Y luego entonces terminamos con esta segunda parte. Vamos a lo primero, vamos a ver esta tormenta, una tormenta incontrolable. La pregunta es, ¿qué tormenta es la incontrolable? Porque la tormenta de la que acabamos de leer no era tan incontrolable después de todo. La historia tiene que ver con una tormenta que es controlada. Y la verdad de las cosas, en la mayoría de los ambientes, de los círculos, la historia esta que acabamos de leer, cuando se ve desde una perspectiva secular, se considera más que un milagro, una mera o una simple coincidencia. Resultó que efectivamente Jesús, que es un personaje real, actualmente pocas personas ponen en duda que Jesús haya sido un personaje real. Es tan fuerte la evidencia a favor de la existencia de Jesús como personaje histórico, que dudar de su existencia se remite a teorías conspirativas presentes en páginas de la baja internet, que la verdad no tienen mucho peso de prueba ni peso académico. Que Jesús haya existido es algo que está casi absolutamente comprobado. Pero la mayoría de estas personas que sí creen que existió un Jesús histórico, no creen que este Jesús histórico haya hecho realmente lo que aparece en esta historia. Probablemente se trató de una coincidencia, resultó que él se levantó y curiosamente el mar se calmó, y entonces los discípulos, que no sabían mucho porque eran personas primitivas, vieron cierta conexión con esto, lo contaron a los otros, y luego con el paso de los siglos esto empezó a transmitirse de persona a persona, se le fue adornando, se le fueron agregando ciertas cosas, y finalmente tenemos lo que aparece acá en esta historia, una especie de milagro, pero que en realidad todo el mundo sabe que es un simple mito o más que una realidad. La pregunta entonces nos deja acá con una disyuntiva. ¿Es Jesús realmente lo que él dijo ser? Dios manifestado en carne, con autoridad para controlar los elementos más incontrolables de este universo, ¿o es simplemente un mito y todo lo que tenemos acá no es real? Y esto entonces nos deja con dos grandes opciones. Solamente tenemos dos grandes opciones. La primera es que esto no es verdad, que Jesús no es quien dijo ser, al menos en estos evangelios, que no es Dios y que además no hay un Dios. Y por lo tanto esto nos deja absolutamente a todos nosotros como personas que están al azar, una serie de moléculas que surgieron al azar desde un universo que salió al azar, y nos deja como seres humanos inmersos en medio de una tormenta de eventos naturales que simplemente explotan porque sí. Y esa en realidad es la gran tormenta incontrolable. Es una opción, ¿no es cierto? Todos estamos acá gracias al azar. El mundo en realidad funciona al azar, por una especie de explosión que nos dejó a todos nosotros acá al azar vivos. Y entonces lo que surge de esto es que en realidad no vale absolutamente nada
como tú seas moralmente, si eres una buena persona o eres una mala persona, si haces cosas que son de ayuda para la sociedad o cosas que son perjudiciales para la sociedad, porque a la larga, pasando un par de miles y millones de años, el Sol, como todas las otras grandes estrellas, terminará haciendo un gran supernova, y entonces dará exactamente lo mismo si fuiste como Hitler o fuiste como la Madre Teresa, porque finalmente todo valdrá exactamente lo mismo, cuando simplemente todos desaparezcamos en medio de esta gran tormenta en la que estamos inmersos gracias al azar. Esa es una opción, una tormenta incontrolable. Y es una realidad, si ustedes lo piensan, demasiado brutal para ser real. Algo dentro de nosotros nos dice que eso no puede ser así. Algo dentro de nosotros reclama. Hay un elemento dentro nuestro que dice esto no puede ser así. Y efectivamente, no puede ser así. Es algo absolutamente impracticable. Es muy raro encontrar a alguien que viva a la luz de esta realidad que acabo de describir. Esa era la gran queja de Nietzsche, después de todo. Este hombre que declaró que Dios estaba muerto, se quejaba del secularismo moderno, diciendo que en realidad era gente hipócrita, inconsecuente, que no vivía las consecuencias lógicas de lo que decían creer, y que al cambio le tomaban prestado la moralidad al cristianismo, negando el cristianismo. Nadie es capaz de vivir de una manera consecuente con esa realidad, pero es una opción. Pero la verdad no tiene mucho de realidad. O, número 2, Cristo realmente es quien dijo ser. Y entonces todo se puede ver desde una perspectiva diferente. Pero ojo, no menos terrible. Ojo con eso, lo que nos lleva al punto 2. Pasamos de una tormenta incontrolable ahora a un Dios incontrolable. Fíjense lo que nos muestra el texto. El texto termina en el versículo 39 diciéndonos que se hizo grande bonanza. La idea acá no es de un mar que está tranquilo solamente. Es de un mar que está absolutamente calmo, está mortalmente calmado, está como una placa de vidrio cristalino donde tú puedes ver incluso tu reflejo cuando miras directamente hacia él. Y esto es lo tremendo. Porque quizás pudiera ser que el Señor hubiera dicho, calla, enmudece, y el mar se hubiera calmado, pero todos sabemos que cuando el mar se va calmando, las olas se siguen moviendo de una manera quizás más leve, pero está ahí. Eso no es lo que pasó en esta historia. El mar súbitamente se vuelve de una tranquilidad cristalina. Y eso es lo que genera una reacción, que es la que tenemos en el versículo 41. El mar está mortalmente calmo, está muerto de calmado, y los discípulos también están muertos de miedo. ¿No les parece curioso que la única mención que se hace en toda la historia de temer con gran temor no se conecte con la tormenta en la que están, sino cuando ya están en calma? ¿No les llama la atención eso? Hay una tremenda tormenta, pero en ningún lugar se nos dice que temieron con gran temor a la tormenta. A quien temen con gran temor ahora es al que calmó la tormenta. Y ellos dicen, ¿quién es este? ¿Quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? ¿Por qué hay temor? Porque si ya la tormenta era algo incontrolable, aquí delante de ellos está uno que controla esa tormenta. Y si no tenían ellos ningún control sobre la tormenta, sobre este que está acá tienen menor control todavía. ¿Quién es este? Y probablemente ellos sabían la respuesta de quién es este. Y las Escrituras nos dan la respuesta de quién es este. ¿No les llama la atención que las Escrituras comiencen en Génesis 1 con un lugar que está absolutamente en caos y el Espíritu moviéndose encima de la faz de las aguas, embravecidas y tormentosas, y termine en el último libro con un mar de cristal, muy similar a lo que está acá? Hay uno que es capaz de controlar, solo uno que es capaz de controlar. Ese es Dios. Y estos hombres se están dando cuenta. ¿Quién es este? No es cualquier hombre. Este es Dios que está delante de nosotros. Y no reaccionan diciendo, oh Dios, una visión beatífica que nos atraerá irresistiblemente. No, están muertos de miedo. Porque si ya una tormenta es incontrolable,
aquí tienes a un Dios que es incluso más incontrolable. Cuando aparece Dios, nos damos cuenta de nuestra realidad. ¿Sabes cuál es tu realidad, estimado, estimada? Tu realidad es la de un súbdito rebelde, viviendo en el terreno que le corresponde al Rey del universo y ocupándolo ilegalmente. Esa es tu realidad. Esa es tu verdad. Y la única condena que mereces por tu rebeldía es ser exiliado fuera de los territorios del Rey del universo. ¿Sabes cuál es ese lugar? El infierno. Eres un súbdito rebelde. Tú vives tu vida bajo el reino no de Dios, sino de tu propio corazón. Tú eres tu propio rey. Eres un súbdito rebelde. Quizás van a haber áreas en las que coincides con los mandatos de Dios y vas a vivir de acuerdo a eso y creerás que eres muy cristianito, creerás que eres muy buena persona, creerás que eres muy agradable a Dios, porque hay áreas donde coincides con Dios y haces lo que Dios te dice que hagas. Pero el punto se produce cuando hay una discordancia entre los mandatos de Dios y lo que tu corazón pide. Ahí se ve quién es realmente el rey. Y no es Dios, eres tú. Y si Dios dice algo en lo que tú no estás de acuerdo, tú tienes la última palabra. Tú eres tu propio rey. Eres un súbdito rebelde en el terreno del Rey del universo. Y tu condena está clara, que es el exilio eterno en el infierno. Y delante de este juez, delante de este Dios, no tienes la más mínima posibilidad de coimas o de manipulaciones que te lleven a controlarlo. Es un Dios incontrolable. No son muy buenas noticias después de todo, ¿verdad? Pero la historia no ha terminado. Porque no solamente tenemos una tormenta incontrolable y un Dios incontrolable, hablamos en tercer lugar también de un amor incontrolable, que deducimos también de esta historia. Fíjense en lo siguiente. Esta historia es casi idéntica a otra historia famosa que hay en la Biblia. En dos historias que son muy idénticas, en las dos hay un bote. En las dos historias el bote está en medio de una tormenta. En las dos tormentas el protagonista está durmiendo dentro del barco del bote. En las dos se produce un milagro y en las dos el mar es calmado después de este evento milagroso. Curioso, ¿verdad? Pero hay una gran diferencia. En la otra historia, Jonás, ya ustedes van entendiendo cuál es la otra historia, es lanzado al mar. Y gracias a que Jonás es lanzado al mar, entonces se hace grande bonanza en esa historia. Acá Jesús no es lanzado al mar y aún así se hace grande bonanza. Uno es lanzado al mar, Jonás. Otro no es lanzado al mar, Jesús. ¿O sí? ¿Es lanzado al mar o no es lanzado al mar? ¿Es lanzado a la tormenta o no es lanzado a la tormenta? Curioso. Curioso porque la historia, ¿saben?, no termina acá, en este versículo 41. La historia sigue. Y ¿saben? Cuando la historia termina, 3 años más adelante, resulta que hay uno que sí es lanzado a una tormenta, mucho más terrible que la tormenta de Jonás. 3 años después, 3 años más tarde, el mismo Jesús de acá y algunos de sus discípulos van a estar en medio de un huerto. Los discípulos acá temen por sus vidas, ven a su Señor durmiendo y le dicen: Señor, no tienes cuidado que perecemos, ¿por qué estás ahí durmiendo? 3 años más tarde, Jesús va a estar orando con un tremendo peligro cerniéndose sobre su vida, y estos discípulos son los que van a estar durmiendo. Pero Él no les va a decir: no tienen cuidado que estoy que perezco. Curioso, ¿verdad? Y su peligro es mucho mayor que el de la tormenta a la que se enfrentaban los discípulos. Él va a ser lanzado en unos momentos más a la peor de las tormentas,
A una tormenta, a la única tormenta que realmente puede destruir no solamente tu cuerpo, sino también tu alma eternamente. La tormenta de la ira de Dios que merecemos cada uno de nosotros por nuestra rebeldía, por nuestro pecado, por ser súbditos rebeldes en el terreno del Rey del universo. La peor de todas las tormentas en la que se da cuando el Señor está clavado en la cruz. Hay 3 horas de tinieblas y Él tiene que cargar en sus hombros con tu condenación y con mi condenación. Pero hay otra gran diferencia también en esto. Jonás es lanzado a una tormenta que él mismo provocó por su propio pecado. Nuestro Señor Jesús es lanzado a una tormenta que Él no provocó, que nosotros provocamos por nuestro pecado. Y Él lo que está haciendo es sufrir de sus efectos para poder salvarte a ti, para poder salvarme a mí. Ese es el amor incontrolable. Un amor que no puede ser predicho, un amor que nadie se hubiera imaginado que llegaría a tales extremos, un amor que es capaz de sufrir el mismo infierno por amor a ti, para salvarte a ti, para salvarme a mí. Esa es la buena noticia del Evangelio. Mereces condenación, pero hay uno que ha sufrido tu condenación para que tú puedas ser salvo de esa condenación. Lo que tú debes hacer es aferrarte con fe, la fe que se nos habla en este pasaje también, a la obra de Cristo para ser liberado de esa condenación a la cual te estás dirigiendo. Es hablarle a Dios, es dirigirte a Él en oración y pedirle que aplique la obra de Cristo a tu vida para que tú puedas ser rescatado y salvado y librado de la condenación. Quiera el Señor que sea esta la decisión que en su gracia tú puedas tomar en esta tarde. Vamos a orar para terminar. Nuestro Padre Celestial, gracias por tu palabra, gracias por poder disfrutar de tu Hijo, gracias por poder ver en Él a quien ha sufrido la peor de las tormentas, la tormenta que nosotros merecíamos. Reconocemos nuestra rebeldía, reconocemos nuestro corazón indiferente, altivo, duro y desafiante en contra tuya. Reconocemos nuestro pecado, reconocemos que merecemos solo condenación, pero ahí está la cruz de tu Hijo y nos aferramos a ella. Y rogamos de tu gracia, y rogamos de tu salvación, y pedimos que tú salves a algún alma en esta tarde. Quedamos en tus manos agradecidos y expectantes a lo que tú hagas a través de tu palabra. En el nombre precioso de nuestro Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Amén.